Entonces, les presento los exponentes, son Angélica Porras y Mario Bunda. Angélica Porras Velázquez, abogada y politóloga, miembro de la Comisión Nacional de Apelación del IES y vicepresidenta de Géneros de la CEDOCUD. Mario Bunda, profesor investigador. Bueno, la trayectoria académica y política que tiene, creo que la conocemos bastante, sus publicaciones y su constante aporte al debate político y económico del país. Entonces, sin más, quisiera dejarles con los expositores para que nos puedan brindar sus reflexiones, ¿no? Primero Mario y luego Angélica. Bueno, buenas tardes. Yo voy a comenzar retomando el escenario que acaba de plantear Edwin hace un ratito. Nosotros estamos viviendo ahora un periodo que está marcado básicamente por dos acontecimientos centrales, ¿no? El primero es la crisis económica y el segundo es el periodo electoral que ya lo tenemos encima y que ya está produciendo una serie de efectos. En cuanto a la crisis económica, todos ustedes saben, lo hemos escuchado, está en medio de un debate sobre si hay o no hay crisis económica. El gobierno mantuvo durante mucho tiempo, sobre todo a fines del año pasado y a inicios de este, que no hay una crisis económica, que técnicamente se puede hablar de recesión o se puede hablar de algún otro término, pero ya en la última sabatina Correa parece que dio un poco de pie atrás cuando dijo, bueno, finalmente llámenle crisis, llámenle recesión, llámenle como quieran, que es, creo, lo más cerca que se puede esperar que llegue Correa a rectificar sus declaraciones. La crisis aparece, primero tenemos que tomar en cuenta que la crisis es un proceso natural de la economía capitalista. La economía capitalista atraviesa naturalmente por crisis y la dinámica del capital tiene en la crisis un elemento fundamental que le permite de alguna manera regular la anarquía del funcionamiento del sistema capitalista. La crisis es el momento en el cual los valores que se han producido y no tienen salida en el mercado se desvalorizan y desaparecen. La crisis implica destrucción de valor creado, pero también la crisis es el momento que aprovechan algunos capitales para rearticularse y rearmar su nuevo ciclo ascendente, por lo general en medio de nuevos procesos de centralización y concentración del capital. Ahora, la particularidad que tiene esta crisis en específico es que obviamente no estamos hablando de la crisis en general en un país capitalista en general, sino que estamos hablando de la crisis acá, y acá somos un país periférico. Y eso significa que esta crisis tiene particularidades que son propias de las economías periféricas y de los países periféricos como los nuestros. Y una de esas características es justamente la fuerte dependencia que tienen nuestras economías frente a la dinámica de los mercados globales, del mercado mundial y del mercado internacional. Esto también es propio de las economías periféricas, ¿no? Digamos, va más allá de las voluntades de unos y de otros. Y para nuestro caso, en particular, acá digo nuestro caso, el Ecuador y América Latina en conjunto, esta crisis está marcada fundamentalmente por la debacle de los precios de las materias primas, eso que los economistas llaman actualmente las commodities. El petróleo, la minería, la soya, las materias primas en general, que tuvieron un periodo de incremento de precios bastante importante en los años inmediatamente anteriores. Pero aparentemente este ciclo de bonanza en los precios de las materias primas se termina, ¿no? Y estamos nuevamente en el ciclo bajo, ¿no es cierto? Esto afecta a toda América Latina y más allá de América Latina, a los países periféricos en general, que siguen fundamentalmente especializados en la producción de bienes primarios para la exportación,
Y en el caso particular ecuatoriano nos afecta otro elemento de la crisis, que es la apreciación del dólar. El dólar ha subido muy fuertemente su valor frente a otras monedas, y la dificultad que tiene esto para el caso de la economía ecuatoriana es que esto encarece tanto las exportaciones cuanto las importaciones, ¿no? Y viene a ser un elemento que contribuye a aumentar el impacto de la crisis para el caso nuestro. Ahora, dicho así, pudiera parecer que la crisis que estamos atravesando ahora fuera causada exclusivamente por elementos exógenos, por elementos de fuera, por elementos, digámoslo así, del mercado mundial. Sin embargo, cuando analizamos un poquito más la situación, resulta evidente que junto a estos elementos externos que actúan de manera fuerte, dado el carácter periférico, dado el carácter dependiente de nuestras economías, está combinado con elementos internos. Y estos elementos internos son básicamente relacionados con el carácter del modelo económico que lleva adelante el gobierno de Correa, que es más o menos lo mismo que ocurre y que ha ocurrido con otros países en los que han gobernado en este periodo estos gobiernos llamados progresistas. Porque entre las características del modelo económico que han implantado estos gobiernos están, en primer lugar, este reforzamiento de la dependencia hacia la exportación de bienes primarios, lo que acá entre nosotros conocimos con el nombre de extractivismo, ¿no? Incluso ustedes habrán escuchado la curiosa declaración de Correa de que para salir del extractivismo hay que utilizar más extractivismo. El tema es que como un elemento fundamental del proyecto económico del gobierno está la profundización del extractivismo, es decir, profundizar la dependencia de la exportación de productos primarios, la exportación de materias primas. Que en algún momento dio resultado porque, como les decía hace un ratito, tuvimos varios años de precios muy altos del petróleo, ¿no? El petróleo ecuatoriano llegó a venderse en algún momento por encima de $100 el barril. Y aquí hay que recordar que a lo largo de la historia el petróleo ha tenido fluctuaciones de precios bastante altos, ¿no? En el momento en que se inicia la explotación petrolera en el Ecuador, en el gobierno de Rodríguez Lara, en 1973, el precio del petróleo andaba por alrededor de los $6-8 por barril. En el mejor momento, antes de iniciar el periodo de retorno a la democracia, así llamado, en 1979, el petróleo rondó los $25 el barril. En algún momento subió a 40, un momento, digamos, excepcional. Y en la época de Maguad, el petróleo estaba cercano a los $3 por barril. No es la primera vez que el precio del petróleo sufre fluctuaciones de este tipo. Lo que pasa es que, digamos, los técnicos del gobierno creyeron que los precios iban a mantener altos por un largo tiempo y su estrategia económica estuvo centrada fundamentalmente en esto, lo cual se reveló, digamos, como completamente erróneo ya el rato en que el capitalismo comenzó a hacer funcionar sus leyes de manera plena, y dentro de estas, evidentemente, la crisis. Un segundo elemento en el proyecto económico del gobierno ha sido el papel fundamental del Estado. El Estado ha jugado el rol de motor de la economía. Esto lo dijo incluso Diego Borja cuando estaba en el gobierno, vanagloriándose un poco de esta nueva orientación económica. Y el Estado jugaba como motor de la economía en varios sentidos, ¿no? En un sentido, tal como ha señalado el propio gobierno, recuperando el papel regulador del Estado, etcétera, etcétera. En un segundo sentido, a través de inversiones directas muy fuertes, fundamentalmente en obras relacionadas con la vialidad, la construcción de hidroeléctricas, etcétera, aunque también con algunas políticas sociales que permitieron hacer rodar circulante en el mercado interno. Y por otro lado, en realidad,
financiando la actividad del capital privado, porque las grandes presas hidroeléctricas, las carreteras, etcétera, no las hacía el Estado ponía la plata y la plata iba a las grandes empresas monopólicas del área, tanto nacionales como extranjeras. Entonces, esto permitía, digamos, que la acción del Estado introduzca una enorme cantidad de dinero en el mercado para ampliar el mercado interno. Claro, todo esto funciona mientras el Estado tiene plata. La primera crisis, el Estado tiene menos plata y el Estado ya no puede jugar este papel. Y este motor fundamental empieza a atascarse. Luego, relacionado con esto y con otros factores, otro elemento que ha sido bastante importante dentro del proyecto económico del gobierno es la ampliación del mercado interno, ¿no? Esto a través de varios mecanismos, una mercantilización generalizada, de la economía y de las actividades de las personas, el dinero que se redistribuye a partir de la inversión estatal a lo largo de la sociedad, lo que se queda acá por supuesto, y el incremento de ingresos que ha tenido una buena parte de la población, ¿no?, en estos 9 años. El incremento del salario, el gobierno, digamos, se precia de haber duplicado en los 9 años que llevamos el salario, lo cual es verdad, digamos, el salario mínimo es ahora el doble de lo que era al inicio del gobierno de Correa. Valdría recordar, entre paréntesis, que en la época de Roldós se hizo exactamente lo mismo, pero en apenas un año, ¿no? Al inicio del gobierno de Roldós, el salario mínimo pasó de 2.000 a 4.000 sucres mensuales, ¿no? Esto lo menciono solo de pasada porque, digamos, mucha gente todavía cree que en este gobierno por primera vez se hacen montones de cosas que en realidad se han hecho casi todo un siglo. Pero esto marca una diferencia respecto al modelo económico neoliberal, que no se sustentaba tanto en una ampliación generalizada del mercado interno y del consumo, sino en una ampliación segmentada, en donde, digamos, algunos sectores eran los que incrementaban fuertemente su capacidad de compra y otros sectores eran reducidos prácticamente a la línea de la pobreza. Este gobierno ha democratizado el consumo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por primera vez nosotros vivimos en el Ecuador aquello que en Estados Unidos, en Europa, se viene criticando desde la década de 1950, el consumismo, es decir, la sociedad volcada al consumo, ¿no? Pero además, un consumo que estaba fuertemente alimentado por importaciones, ¿no? Porque la capacidad de consumo de la población se incrementa no en relación directa con el incremento de la producción local. Esto hace que buena parte de lo que hemos consumido todo este tiempo haya sido importado. En una economía dolarizada como la que nosotros tenemos, esto implica que buena parte de los dólares que andaban por acá se van para otro lado, ¿no es cierto? Y como no tenemos manera de generar, digamos, moneda propia, esto evidentemente recorta las posibilidades de reacción de la economía en general frente a momentos de crisis. Bueno, esto entonces en relación con la crisis como explicación general, pero yo creo que más allá de eso lo que tenemos que tomar en cuenta es un poco ya los efectos prácticos de la crisis. Como efectos prácticos yo entiendo básicamente algunas cosas. En primer lugar, el descenso de los negocios, ¿no? O sea, la actividad económica en general desciende. Esto afecta en general a la economía, por lo tanto afecta bueno, no por igual, pero afecta también, digamos, a las grandes empresas, a las medianas empresas, a las pequeñas empresas, a las empresas chiquititas y a la tienda de la esquina. Y se produce un descenso de ventas generalizado. Esto ocurre a nivel de la producción, a nivel del comercio y a nivel de los servicios, ¿no? Esto quiere decir que muchas actividades económicas empiezan a encontrarse en problemas. Uno puede ver, por ejemplo, conversando con personas que tienen negocios pequeños de servicios, por ejemplo, cómo a partir de fines del año anterior su actividad económica ha tenido un descenso muy grande, ¿no? Y esto es lógico porque la población consumidora, al encontrarse
digamos, en dificultades en cuanto a su obtención de ingresos, deja de consumir aquellas cosas que en principio a uno le pueden parecer más o menos superfluas. Por otro lado, se produce un fenómeno que es concomitante con cualquier situación de crisis, que es el incremento del desempleo, ¿no? Los despidos, ¿no? Edwin decía en su introducción de los últimos despidos que hubieron la semana pasada en General Motors, pero esta ha sido la situación durante toda la última parte del año anterior. O sea, en las empresas privadas, tanto como en el Estado, ha habido una oleada de despidos, ¿no? En el Estado, muchos despidos han sido camuflados por el hecho de que se trataba de trabajadores que estaban únicamente a contrato. Entonces, formalmente no les despiden, sino que simplemente no les renuevan el contrato. Pero esto es la formalidad de la estadística, porque en la realidad de la persona igual se quedó sin trabajo, ¿no es cierto? O sea, el resultado es desempleo. Y esto ya empieza a traer problemas bastante serios, ¿no? Hay problemas que tienen que ver con la organización sindical, de esto ya habló Edwin, y hay problemas que tienen que ver evidentemente con las posibilidades de vida de las personas, ¿no? Normalmente las clases trabajadoras no disponen de una suma de dinero suficiente que les permita tener un colchón de ahorro, ¿no es cierto?, para sobrepasar con una cierta tranquilidad los momentos de desempleo. Entonces vamos a parafrasear a Correa, ¿no es cierto? O sea, le llamemos como le llamemos, la crisis está instalada en la realidad ecuatoriana actual. Ahora, el otro elemento de la situación actual es la coyuntura electoral. Tenemos elecciones en el 2017, si no estoy mal, las elecciones van a ser en febrero del 17, no estoy muy al tanto del calendario electoral, pero me parece que es por allá de febrero del año 17 que son las elecciones. Eso significa que estamos a un año y pocos días de elecciones. Pero acá hay una particularidad de la realidad ecuatoriana de todos estos últimos 9 años, y es que hemos pasado en campaña electoral permanente. Prácticamente no ha habido ningún año que no estuviera atravesado por algún proceso electoral o por alguna campaña de un proceso electoral por venir. Esto porque dentro de la estrategia política de dominación que implementa el populismo correísta, el momento electoral es un momento clave de su propia legitimación. Entonces, usa el momento electoral, o lo ha usado por lo menos hasta el 2014, el momento electoral como un momento de relegitimación. Por eso es que ustedes habrán notado que cada vez que está más o menos cerca un proceso electoral, el gobierno lanza una mini campaña de 2 o 3 políticas que pueden parecer enormemente de izquierda y, digamos, reverdece el discurso izquierdista, ¿no? Porque básicamente la campaña electoral es utilizada por el gobierno para tratar de renovar sus vínculos políticos con la población votante, pero fundamentalmente con la población votante de las clases trabajadoras, de los sectores populares. Y es en estos momentos entonces en que el gobierno recuerda, ¿no?, parte del discurso izquierdista con el que llegó al gobierno en el año 2007. Ahora, la campaña electoral esta que estamos a la vista es una campaña que viene marcada por un cambio en la situación política, un cambio en la mentalidad del electorado en general, que ya no se presenta tan favorable al gobierno como durante los primeros años. Durante los primeros años el gobierno se llevaba de paseo cualquier elección en la cual participaba. Ya en el 2013, cuando Correa fue nuevamente reelegido, a pesar del triunfo de Correa y a pesar de que Alianza País terminó controlando la Asamblea Nacional, los resultados ya no fueron exactamente los mismos que antes. Y en el 2014 fue evidente que había un cambio en la perspectiva de la población. En el 2013, este hecho pasó un poco desapercibido por el triunfo de Correa, que creo que fue como 56, 57% en la primera vuelta, y por el hecho de que Alianza País copó el 80% de la asamblea. Y entonces perdimos de vista, ¿no?,
que Alianza País copó más del 80% de la asamblea con apenas, bueno, apenas entre comillas, el 52% de los votos, ¿no? Esto porque Alianza País recurrió al método DONT de repartición de escaños, que es un método que se utilizó en la época neoliberal por los regímenes neoliberales para lograr consolidar posibilidades de mayorías parlamentarias, inflando la representación parlamentaria de los partidos más votados. Este método fue el que le permitió, por ejemplo, al Partido Social Cristiano jugar un papel de árbitro permanente durante buena parte del periodo neoliberal. Y Alianza País, que entró al gobierno criticando el método DONT, calificándolo de antidemocrático y expulsándolo de los procesos electorales, en cambio, para las elecciones del 2013 lo redescubrió y redescubrió las bondades de limitar la representación electoral de los grupos que obtuvieron menos votación y en cambio recordar las bondades de la sobrevaloración, ¿no?, de la sobrerepresentación parlamentaria de los grupos que hayan obtenido una mayor votación. El ejemplo más claro de esto es que en la provincia de la Suay, Alianza País con el 50% de los votos se llevó el 100% de asambleístas, ¿no? Pero esto ocurrió no de modo tan burdo, pero prácticamente en todo el país y le permitió a Alianza País controlar la asamblea del modo en que la controla ahora. Y por otro lado, en las elecciones del 2013 se vio una continuidad de lucha social y representación política que igual la perdimos de vista, abrumados por el apenas 3% de votación de la Unidad Plurinacional y de Alberto Acosta. Y nos quedamos en el dato general, en el dato nacional, sin analizar qué es lo que había ocurrido realmente en las elecciones. Y lo que ocurrió en esas elecciones es que la izquierda obtuvo sus mayores éxitos en básicamente tres tipos de lugares. El primero es donde hubo en algún momento alguna presencia de la izquierda en gobiernos locales con alguna propuesta más participativa, etc. Básicamente el caso de Nabón en la provincia de la Suay y de algunos municipios pequeños en la Amazonía. El segundo espacio en donde la izquierda obtuvo votaciones bastante interesantes fueron en aquellos lugares en los cuales estaban presentes luchas sociales fuertes, fundamentalmente en torno a los recursos naturales, es decir, donde hubo mayores conflictos en torno al tema del agua, al tema de la tierra y al tema de la minería. Básicamente es esa situación la que le permitió, por ejemplo, a Salvador Quispe triunfar en la provincia de Zamora y a Marcelino Chumpí triunfar en la provincia de Morona. Y por otro lado, la izquierda obtuvo votaciones bastante buenas en lugares en los cuales el gobierno había tratado de destruir a la organización social y la organización social había resistido estos embates del gobierno. Eso fue muy claro, por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi, en donde el gobierno destituye al prefecto de Pachacuti, César Humajinga, y en las elecciones para el Parlamento, César Humajinga es elegido parlamentario asambleísta con una votación muy alta. Pues, prácticamente, digamos, la expresión del rechazo de la población a estos manejos antiéticos de la política correísta. Algo similar se vio en Esmeraldas, y en este caso el partido favorecido fue el MPD. O sea, igualmente la prefecta Lucía Sosa había sido defenestrada por el gobierno y el MPD triunfa, ¿no es cierto?, logra una votación interesante en esa población. Y también se vieron cosas similares en Cayambe y en otros lugares. Esto nos podía haber mostrado con absoluta claridad cómo la izquierda enlazaba en su expresión político-electoral con la lucha social. El problema es que ni las dirigencias sociales ni las dirigencias políticas de izquierda se percataron de este detalle y todo el mundo cayó en el análisis de las elecciones como que si hubiera sido una derrota clamorosa que no valdría la pena ni siquiera reflexionar sobre ella, y los que se pusieron a reflexionar más bien lo hicieron desde el punto de vista de ver cómo hacemos para aproximarnos a los sectores medios. Las elecciones de 2014
reforzaron esta tendencia, además porque significaron la primera derrota clara del gobierno en un plano electoral. Como todos recordamos, el gobierno perdió casi todas las capitales provinciales, perdió todas las ciudades económicamente importantes, perdió en los lugares donde había conflictos importantes, ¿no es cierto? Y vio reducida su participación en el control del aparato estatal, en este caso de los gobiernos locales, que ahora llaman autónomos descentralizados, ¿no? Que de autónomos evidentemente ya no queda casi absolutamente nada bajo el régimen concentrador del correísmo. Ahora bien, la situación electoral, que ya venía dándose así, viene a ser de alguna manera fuertemente influida en la mentalidad de la población y en la mentalidad de los movimientos, de los sectores políticos, de las dirigencias y creo que de la población en general. O sea, por dos hechos que se dieron muy próximos a la finalización del año anterior, que fueron las elecciones en la Argentina y en Venezuela. Como todos sabemos, en esas elecciones los gobiernos progresistas sufrieron fuertes derrotas. Una derrota, pudiéramos decir, parcial en el caso de Venezuela, porque eran elecciones locales, pero que le dejó al gobierno de Maduro bastante mal parado frente a la situación política en general, y una derrota nacional, dado que era cambio de presidente, en la Argentina con la derrota de Scioli y el triunfo de Macri. Ahora, el problema político real de estos hechos fue que mucha gente, tanto en la derecha como en la izquierda, hay que decirlo, interpretó esos resultados, por un lado, yo digo desde el punto de vista acertado, es decir, estos gobiernos que presumían de triunfar en toda contienda electoral realmente no son invencibles y pueden ser derrotados en el propio terreno en donde plantean su legitimidad, que es el plano electoral. Pero en cambio se hizo también, se lo interpretó también, digamos, en un sentido, digo yo, políticamente erróneo, que es el de pensar que eso demostraba que para derrotar a estos gobiernos es necesaria una alianza de todos en contra del respectivo gobierno. Esta alianza de todos, en la realidad de los hechos de ahora, porque en otros momentos a lo mejor es distinto, ha significado, así fue en Venezuela, así fue en la Argentina, que la totalidad de los grupos sociales descontentos con los gobiernos populistas terminen alineándose detrás de los candidatos de la derecha, ¿no? Pasó en Venezuela, pasó en la Argentina. Ahora, tampoco hay que absolutizar estos resultados, porque tanto en Venezuela como en la Argentina ocurrieron algunos fenómenos electorales que deben llevar a relativizar un poco el resultado electoral. En Venezuela, si bien la derecha gana votación respecto a las elecciones anteriores, no gana tantos votos como los votos que pierde Maduro y el PSUV. Básicamente, de lo que se trató es de una rebelión de las masas chavistas en contra del gobierno de Maduro, pero una rebelión que no les llevó automáticamente a votar por la derecha, sino más bien a abstenerse. No fueron a votar. Y eso fue lo que causó la derrota del PSUV. En la Argentina se dio por las particularidades del peronismo que ya desde la vida de Perón mismo, articula tanto a la derecha como a la izquierda. Y por lo tanto, las alianzas que atraviesan al peronismo pueden ser cualquiera, desde alianzas de articulación de los diversos sectores del peronismo hasta alianzas en donde el peronismo aparentemente se destroza interiormente y algunos sectores hacen un tipo de alianza y otros hacen otro tipo de alianza. En el caso de la elección de Macri fue evidente que Macri triunfó gracias a la votación de un sector del peronismo, ¿no? Sin esos votos del peronismo en la segunda vuelta, Macri no hubiera podido ganar. Lo preocupante en el caso argentino es que esos votos vinieron mayoritariamente de las zonas pobladas por sectores trabajadores y populares. Es decir, que en la Argentina, a diferencia de lo que pasó en Venezuela, sí una buena parte de los sectores populares prefirió votar por la derecha antes que renovar el voto por el populismo kirchnerista. Bien, esto en el Ecuador planteó, yo creo que ya estoy sobre el tiempo, ¿no? No me están tomando el tiempo. Yo debo decir que sí, pero no hago caso. En el Ecuador,
esto se plantea como un debate en torno a las estrategias electorales. Y este debate en torno a las estrategias electorales, y vamos a ponerlo, digamos, tajantemente, tal como se ha discutido en varias organizaciones sociales, muchas de ellas importantes, la CONAIE, por ejemplo, se plantea como, yo diría, la falsa opción. Es decir, la falsa opción que es la que compromete realmente las posibilidades políticas de la izquierda y del movimiento popular. En esta disyuntiva, que yo califico de falsa, la cosa se plantea en los siguientes términos. Mientras unos sectores plantean que hay que derrotar al correísmo, y yo estoy de acuerdo que hay que derrotar al correísmo, ¿no? Y hay que derrotarlo políticamente, y hay que derrotarlo contundentemente, porque uno de los elementos fundamentales del proyecto correísta es justamente la destrucción de las posibilidades de autonomía del movimiento popular. Si es que nosotros pensamos en procesos políticos revolucionarios en el sentido más clásico del término, en el sentido marxista del término, aquella idea de que la emancipación de los trabajadores era obra de los propios trabajadores que escribió Marx en 1867, significa que desde el punto de vista estratégico lo que hay que construir es fundamentalmente las condiciones de autonomía política de las clases trabajadoras y del pueblo, y que no hay ninguna otra manera de transformar realmente la sociedad que a través de la construcción de un sujeto popular políticamente autónomo. Si nosotros miramos la historia ecuatoriana, se ha caracterizado, a diferencia de otros países de América Latina, porque, no sé si será gracias a Santa Marianita, la Virgen del Quinche, o a los volcanes, el hecho es que en el Ecuador, a diferencia de otros países, el movimiento popular había logrado mantener durante todo el siglo XX prácticamente, y la parte que llevamos del XXI, había logrado mantener la autonomía política de un sector importante del movimiento popular. Básicamente, digámoslo así, el ala obrero-campesina del movimiento popular, y en muchos momentos el ala juvenil estudiantil. Todos sabemos en cambio que el ala poblacional, el ala barrial del movimiento popular ha sido mucho más permeable, ¿no?, a ser atrapada en las redes de clientela, básicamente de cualquier partido político, o sea, igual a la derecha que a la izquierda, que al centro y que por cualquier lado. Pero en otros países el movimiento popular no logró mantener en periodos importantes esa autonomía política, ¿no? Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, es un elemento estratégico central la defensa de las posibilidades de autonomía política del movimiento popular. Y esto es justamente contra lo que atenta el correísmo en términos centrales. Y lo hace porque, por sus características, tratándose de un gobierno populista, no puede sostenerse más que construyendo una masa de maniobra en los propios sectores populares. Pero no la puede construir más que desplazando a las organizaciones que se habían estado construyendo durante todo el periodo anterior. Por lo tanto, no se trata únicamente de que haya mala vibra, por decirlo así, entre Correa y los dirigentes del movimiento sindical y del movimiento indígena. Se trata de que existe un antagonismo estructural entre el populismo y el movimiento popular. Este elemento, desde mi punto de vista, es un elemento central para situarnos en las tareas políticas y en las posibilidades políticas de cada momento, finalmente. Por lo tanto, yo digo, sí, hay que derrotar al correísmo, y una tarea fundamental es derrotar al correísmo, y esto significa trazar una línea de demarcación clara frente al gobierno de Correa y a cualquier forma de correísmo sin Correa. Básicamente estoy hablando de la posibilidad de que Lenín Moreno sea candidato por Alianza País o por algún tipo de alianza de cualquier índole. Ahora, este sector del movimiento popular que enfatiza, un sector del movimiento popular que enfatiza en la necesidad de derrotar a Correa, extrae la conclusión errónea, en cambio, de que eso significa que tenemos que aliarnos todos. Y aliarnos todos, en este caso concreto, es aliarnos con Lasso, con Rodas, con Nebot.
porque no hay tantos todos en la política ecuatoriana en el momento actual. Y esto es algo que ya se estuvo dando, por ejemplo, en las elecciones de 2014 en varios cantones. Y de hecho es lo que vimos entre fines del año anterior e inicios de este año en las reuniones que hubo en Cuenca alrededor del llamado de Paul Carrasco, prefecto de la SUAY, y las famosas reuniones en la sede de la CONAIE que terminaron en este enero. Por el contrario, otro sector del movimiento popular, de la CONAIE, que es el ejemplo que estoy tomando este rato, plantea correctamente que no hay que aliarse a la derecha, pero extrae de ello la conclusión de que para frenar a la derecha hay que aliarse con cualquiera, y cualquiera en este caso es el gobierno, ¿no? Y esto ha sido muy claro en las discusiones políticas que han habido en las organizaciones populares, las discusiones hacia adentro, porque las discusiones hacia afuera es otra cosa. Pero en las discusiones hacia adentro, las disyuntivas que aparecían eran muy claramente: o nos aliamos con el bloque de derecha o nos aliamos con Lenin Moreno. A mí me parece que esto plantea efectivamente una disyuntiva política para la izquierda y para los sectores populares, y es una disyuntiva que la tenemos que enfrentar ya. Es una discusión que tenemos que hacerla ahora, y son definiciones que tenemos que tomar desde ahora, porque si no, cualquier rato nos despertamos y ya vamos a estar partidos, un sector que se habrá ido con Lazo y otro sector que se habrá ido con Lenin Moreno, y todo lo que se ha logrado sostener en 9 años, en 25 años de resistencia al neoliberalismo y en 9 años de resistencia al correísmo, puede terminarse de la noche a la mañana en medio de la embriaguez electoral. ¿Qué hacer entonces para no caer en la embriaguez electoral? Las elecciones están allí y uno no puede hacerse loco. Uno no puede decir no hay elecciones, y uno no puede decir tampoco no me interesa que haya elecciones, yo me dedico a otra cosa. Porque el tema es que nosotros podemos decir eso, pero los sectores populares ya están pensando en las elecciones. Ya están pensando en por quién van a votar, con quién se van a relacionar, con quién pueden hacer alianzas, etc. Entonces no es responsable hacerse el loco frente al tema electoral, porque es dejarle el campo abierto a los dos enemigos que tenemos, la derecha y el correísmo. Pero evidentemente, y también hay que decir las cosas claras, nos encontramos como izquierda y como movimientos populares en un momento de debilidad política, ¿no? Una debilidad política que yo creo que en parte viene de nosotros mismos, por no haber logrado hacer un análisis más objetivo de las contradicciones que expresaron los momentos anteriores, y por no haber logrado dar una salida política a la lucha social de los 2 últimos años, sobre todo la del año 2015. Esto permitió que la derecha y el gobierno se repartan el escenario político electoral por venir. Nos parece que una manera de enfrentar esta situación, ¿no?, es responder al mismo tiempo a los 2 elementos centrales de la coyuntura que enfrentamos actualmente y que mencionaba yo al principio. Por un lado la crisis, por otro lado el proceso electoral. Desde el punto de vista de los intereses de los sectores populares, es absurdo meternos este rato en una discusión de candidaturas, ¿no es cierto?, sin pensar en el modo como vamos a resolver el tema de la crisis. Voy a ponerles un ejemplo, ¿no? En la Argentina triunfa Macri, y lo primero que hace al llegar al gobierno al día siguiente es reducir a la mitad el presupuesto en salud y educación. Y pocos días después empieza una oleada de despidos, muchos de ellos despidos tipo revancha política, que son tan comunes en la historia latinoamericana. Esto ya nos da una idea de qué cosa puede ser la derecha en el gobierno. Pero, por si no creemos en los signos y las señales que nos vienen de fuera, podemos simplemente mirar, prestar atención a las señales que nos vienen de dentro. ¿Cuáles son las señales que nos vienen de dentro por parte de la derecha? En primer lugar, habrán ustedes notado que el discurso político de la derecha hace abstracción de la crisis, y sobre todo de las salidas a la crisis.
Un gobierno de derecha que eventualmente gane las elecciones del 17, ¿cómo va a enfrentar la crisis económica? El otro día le entrevistaron en una de estas radios que hacen programas de opinión en Quito, no recuerdo si fue La Visión o La Democracia, a un economista Bucaram, sospecho yo que debe ser hijo de René Bucaram, no estoy seguro, ¿no? Sospecho nada más, porque no parecía de los otros Bucaram, nada más digo, ¿no? Que tienen un modo de hablar muy particular y que son fácilmente reconocibles. Él es decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Francisco, es decir, es parte de lo que pudiéramos llamar el think tank, ¿no?, intelectual, económico de la derecha y de los grupos dominantes. Y este señor, que él no aspira a un puesto político, no aspira a ganar votos, entonces dijo de modo mucho más directo qué cosa pudiera significar un manejo de la crisis bajo control de la derecha. Y entonces él se refirió básicamente, se refirió uno a la necesidad de mantener la dolarización, en eso toda la derecha está de acuerdo, y digamos entre paréntesis está de acuerdo con el gobierno también, en la necesidad de ampliar los mercados, o sea, volver realidad el Tratado de Libre Comercio con Europa, etcétera, entre paréntesis, en lo cual también está de acuerdo con el gobierno. Y luego mencionó otros dos hechos que es a los que debemos prestarle atención. El primero es que él dijo que el gobierno había inflado el empleo en el sector público. Ahora, este discurso ya lo hemos escuchado antes en el periodo neoliberal y significa básicamente despidos a los trabajadores públicos, no significa ninguna otra cosa. Ahora, hay que tomar en cuenta que eso ya lo inició el gobierno, como decíamos antes, ¿no? O sea, a lo mejor hayan algunos más despidos, o a lo mejor despidan más a algunos verdes para hacer entrar a unos azules, digamos, ¿no? Pero en eso la línea sería más o menos la misma. La novedad en este caso fue que el señor economista dijo que la economía ecuatoriana estaba atravesada por una grave distorsión en el tema salarial y que eso habría que corregir de inmediato. Ahora, eso significa básicamente rebaja de salarios, ¿no es cierto? Entonces, uno no puede plantear una alianza política con la derecha así nomás. Aun si hacemos abstracción del pasado, digamos, poco recomendable de la derecha en el Ecuador, ¿no es cierto?, sin tomar en cuenta qué es lo que van a hacer el rato que lleguen al gobierno en relación con la vida de las clases trabajadoras y del pueblo, ¿no es cierto? Pero del mismo modo es igualmente irresponsable plantear que vamos a frenar a la derecha aliándonos con el correísmo, cuando el correísmo ya está llevando adelante buena parte de las políticas que la derecha quiere implementar. Entonces, cualquiera de las dos cosas significa ponernos de antemano la soga al cuello y anularnos en nuestra capacidad de entrar a pelear la definición de lo que va a ocurrir en el país. Por eso es necesario que desde la izquierda y de los sectores populares se comience a desarrollar una línea política distinta. Una línea política de decir, en primer lugar, lo que necesitamos es ponernos a discutir toda la sociedad, todos los grupos sociales, todas las organizaciones sobre la crisis, las características de esta crisis y qué planteamos para salir de la crisis. Y plantear de modo claro y tajante que no haremos alianzas políticas con ningún sector que plantee salir de la crisis a costa de los trabajadores y del pueblo. Porque eso ya lo vivimos en la época neoliberal. Y la historia de América Latina y del Ecuador también muestran claramente que igual la derecha como los populismos en el momento de la crisis se vuelcan a atacar las condiciones de vida del pueblo, porque es la única manera de mantener las condiciones de ganancia de las clases monopólicas, del capital monopólico. Es necesario entonces unir en la discusión política la respuesta electoral que hay que dar con la respuesta inmediata a la situación de crisis económica, y que un debate amplio sobre la salida a la crisis, sobre un programa en contra de la crisis, nos permita ir reconstruyendo las alianzas políticas entre los sectores populares, los movimientos sociales y los sectores democráticos de este país. Y allí ir viendo entonces
cómo logramos incidir de alguna manera en el panorama electoral que se viene. Porque todo lo otro es entregarnos atados de pies y manos a los intereses de los dos enemigos que nos quieren destruir: la derecha y el correísmo. Muchas gracias.